Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otra de las cosas que creo que no se había comentado sobre las proteínas es la desnaturalización de ellas, ya que la pérdida de la estructura tridimensional de las proteínas se provoca por una pérdida de función y se denomina desnaturalización, que es, pues eso, implica la pérdida de las estructuras secundarias o terciarias, pero no la primaria. La primaria nunca se pierde. No supone necesariamente, por tanto, el desplegamiento completo de la proteína y la pérdida total de la conformación, y en algunos casos incluso es reversible. Se consigue aplicando temperaturas elevadas, valores extremos de pH, disolventes orgánicos miscibles en agua, alcohol o cetonas, solutos, SDS, urea, beta-mercaptoetanol, el ditiotreitol o el ácido perfórmico o así el cloruro de guanidino. O detergentes, como son aquellos que rompen las interacciones hidrofóbicas. La conformación en principio nativa de una proteína es la estructura tridimensional de la proteína que presenta actividad biológica y es la que presenta también la mínima energía libre y la máxima estabilidad. Así, en determinadas proteínas coinciden en la estructura secundaria y en otras en la terciaria o en la cuaternaria, según sea el caso. Os recuerdo también que estuvimos hablando de la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, etcétera, de las proteínas, precisamente para que entendáis ahora un poco qué era la desnaturalización. Y por supuesto, las proteínas son muy variadas y tienen diversas estructuras. Ya hablamos también un poco de las glucoproteínas y su existencia. Pero lo que no hablamos dentro de las glucoproteínas, y creo que es importante también destacarlo, es el tema de la glucosilación de las proteínas. Si bien es verdad que creo recordar que os dije que había una N-glucosilación, no os comenté que la N-glucosilación se realiza en el retículo endoplasmático rugoso de las células animales y también vegetales. Y la O-glucosilación se produce en las cisternas del aparato de Golgi, y esto las hace un tanto distintas. Por ejemplo, la N-glucosilación se produce normalmente en las proteínas sintetizadas en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y han de estar glucosiladas para que puedan ser transportadas al exterior de la célula o a otros orgánulos. Se sintetizan de esta forma un oligosacárido de núcleo de 14 residuos que están compuestos por 9 manosas, 3 glucosas y 2 N-acetilglucosaminas y se transfieren a ciertos residuos de asparagina de la proteína mediante el lípido isoprenoide, el dolicol-fosfato, con 20 unidades de isopreno. El oligosacárido se une al dolicol-fosfato en la parte citoplasmática del retículo endoplasmático rugoso para después translocarse a la cara luminal y formar el enlace N-glucosídico. Después de la transferencia del oligosacárido desde el dolicol-fosfato a la proteína, se produce que el famoso oligosacaril transferasa, esta enzima hace que el oligosacárido del núcleo sufra modificaciones, pero se mantiene un núcleo pentasacárido común. Estas modificaciones determinan, por tanto, el destino celular de las glucoproteínas, y los N-oligosacáridos son los oligosacáridos más comunes, además, en las glucoproteínas. Por otra parte, la O-glucosilación es la unión del oligosacárido que se realiza a través de los residuos de serina o treonina. Está catalizada por enzimas glucosiltransferasas que añaden los residuos de azúcar a la proteína en el lumen del aparato de Golgi, y el primero que se añade es la N-acetilgalactosamina y luego otros monosacáridos. Así, las proteínas O-glucosiladas se encuentra que no contienen ni glucosa ni manosa. Por eso las glucoproteínas o glucosiladas suelen ser la mucina, el colágeno rico en hidroxiprolina y en hidroxilisina, y glucoproteínas de los poros nucleares y algunas citosólicas también. Las glucoproteínas constituyentes en un grupo diverso de moléculas, como ya vimos, que además está
haciendo muchísimas funciones, pero que principalmente son funciones, como ya dijimos, un poco de señalización y demás. Y que, bueno, como recordaréis, las glucoproteínas, aunque llevan gluco delante, son más ricos en proteínas que en glucosa. Asimismo, algunas de las glucoproteínas que creo que no sé si os mencionaría tantísimas, pero bueno, para que tengáis una idea, glucoproteínas así generales que deberíamos de conocer, aunque sea solo un poquito, la ceruloplasmina y la transferrina, que son proteínas transportadoras de cobre y hierro respectivamente, factores de coagulación de la sangre, componentes del complemento, del cual ya hablaremos en el sistema inmune, el FSH o la hormona de folículo estimulante, así como la hormona luteinizante o LH, la hormona gonadotropina coriónica, que es bastante importante, la hormona estimulante del tiroides, inmunoglobulinas, lactoalbúmina, que es otra proteína que se encarga de producir la leche, ribonucleasa, que es una proteína de origen pancreático muy importante, muchas proteínas lisosomales, un factor intrínseco o de Kessel y la avidina. Todas estas son glucoproteínas y son muy importantes, ya las iremos viendo. Las glucoproteínas, además, como la fibronectina, que también es muy importante, recordar que hay una celular, que si no recuerdo mal la fibronectina sí os la mencioné, la fibronectina en cualquier caso está formada por dos cadenas idénticas unidas por puentes disulfuro cerca del extremo del carbono terminal y presentan sitios de unión para integrinas, colágeno, heparansulfato y fibrina. Y hay dos tipos, la fibrina celular y la fibrina plasmática. La fibrina celular es la principal molécula de adhesión de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Recordar que tenéis información del tejido conjuntivo en principios de la histología y es producida por los fibroblastos. Es esencial en la migración y diferenciación celular y por otra parte la fibronectina plasmática, que es sintetizada por los hepatocitos, participa en la coagulación sanguínea, la cicatrización y la fagocitosis. Las glucoproteínas normalmente también plasmáticas, porque estas eran glucoproteínas, digamos, más internas, las que os he comentado en el listado anterior. Las glucoproteínas plasmáticas, sin embargo, tienen unas funciones un poco más específicas, como son el mantenimiento de la presión oncótica, el transporte, como es la transferrina, por ejemplo, el equilibrio hidroeléctrico de reserva nitrogenada, homeostasis del organismo, coagulación y mecanismos de defensa. Entonces, dentro de las glucoproteínas vamos a encontrar, por ejemplo, que mediante muchas técnicas pues se pueden identificar, ¿no? Pero sobre todo vamos a destacar la importancia de algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, la prealbúmina o transtirretina, que no es una glucoproteína en sí, pero incluye dos proteínas, prealbúmina o transtirretina, y una proteína ligadora del retinol. Se desplaza hacia el ánodo de forma más rápida que la albúmina en cuanto a las técnicas y transporta la tiroxina y la vitamina A, por eso es tan importante. Porque es además, como digo, proteína ligadora del retinol o vitamina A. Su principal aplicación clínica es que puede utilizarse como marcador de estado nutricional. También aparece como una naturaleza muy compacta en esta molécula porque pasa al líquido cefalorraquídeo más rápidamente que otras proteínas, así que la presencia de la banda de la prealbúmina se utiliza para confirmar la procedencia de ese líquido cefalorraquídeo. Es un reactante de fase aguda negativo y sus niveles en sangre están disminuidos cuando hay malnutrición, inflamación o lesiones hepáticas. Y la albúmina también nos sonará mucho, no es una glucoproteína tampoco, es la proteína más abundante del plasma, ¿vale? Y representa más del 50% del total de proteínas plasmáticas, por lo que sus principales funciones son el mantenimiento de la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, reserva nitrógena y transporte de ligandos, como son las hormonas, ácidos grasos o la bilirrubina. También aparecen otras particularidades de la albúmina, que es que en muy pocos casos hay albuminemia, es decir, una enfermedad hereditaria rara en la que no hay síntesis de albúmina, esto es muy raro. Y bueno, pues lo que provoca en los pacientes es que tengan edemas. En esta fracción mediante electroforesis capilar también nos... Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.